Buenos días a todos. Es un placer de verdad daros la bienvenida a este nuevo encuentro de la ciencia en constante evolución. Del Big Data a la medicina a la carta. Bueno, yo creo que el tema es bastante suficientemente atractivo y estoy seguro que lo vamos a pasar muy bien. Antes de entrar en materia, me gustaría agradecer la buena acogida que han tenido todos estos encuentros previos de la ciencia en constante evolución. Gracias a vuestro interés hemos dado continuidad a estas jornadas durante ya 2 años. Y nuestro objetivo sigue siendo el mismo, promover la reflexión y el análisis sobre la evolución de la sociedad en aspectos muy diferentes. Por esto estamos invitando a expertos que explican pues, los avances científicos, tecnológicos o sociales que hemos vivido en estas últimas 2 décadas o los que se prevén que están por venir, y esperemos que sean muchos. En el caso que hoy nos ocupa, bueno, todos hemos sido testigos del ritmo vertiginoso de la evolución de las nuevas tecnologías y de cómo se han adaptado para mejorar nuestro trabajo y nuestro día a día. Y no me refiero solo a los ordenadores, los teléfonos móviles, sino a los diferentes programas y plataformas que estamos usando continuamente. Hoy, por ejemplo, en la plataforma que estamos utilizando, que nos permite al final tener un diálogo como este. Para muchos esto sería impensable, trabajar como lo hacemos hoy, tan solo hace 10, 15 años. Y estos avances también han tenido su reflejo en el área de la salud. En el caso de la aplicación de nuevas tecnologías como el Big Data y la inteligencia artificial, que aunque bueno, están más relacionadas con el mundo empresarial, suponen una oportunidad excelente para el campo de la medicina. En el encuentro de hoy vamos a comprobar cómo gracias al manejo y uso de ingentes cantidades de datos está llegando a la sociedad una medicina cada vez más personalizada. Cada vez más personalizada quiere decir que cada vez se adapta mucho más a nosotros, cada vez más eficaz, con tratamientos a la carta para un paciente en concreto, con una patología determinada y un perfil clínico y genético definido con muchísimo detalle. Esta personalización está suponiendo uno de los mayores avances en el campo de la salud y nos está permitiendo encontrar y ofrecer un tratamiento más efectivo a cada paciente, incrementando además la eficacia y la eficiencia del sistema sanitario. Puede que suene un poquito futurista esta situación, pero es algo que ya está en marcha, que ya lo estamos viviendo. Hoy vamos a analizar dónde nos encontramos en este campo, cuáles son los principales retos a los que nos enfrentamos y los avances que nos vamos a encontrar, tanto a corto como a medio y largo plazo, con ejemplos concretos que hoy ya se están utilizando. Permitidme que hable un poquitín de la Fundación Pfizer, donde estamos totalmente comprometidos con estos avances para que la ciencia y la innovación estén lo antes posible al alcance de la sociedad. Llevamos ya 20 años trabajando en la Fundación con esta motivación, ya que supone para todos una oportunidad para todos los actores del sistema de la salud y especialmente para los pacientes. Y es por ello que estamos apostando por la innovación en todas las áreas científicas como el Big Data, la inteligencia artificial, que son las que nos reúnen hoy aquí para contribuir a ofrecer lo antes posible todos esos avances a la sociedad. Para materializar nuestro compromiso, pues llevamos a cabo varias iniciativas, diferentes iniciativas para dar soporte a la innovación, al emprendimiento y a la divulgación científico-tecnológica, como son nuestros premios de innovación científica, con los que apoyamos a jóvenes investigadores, o programas que fomentan el emprendimiento, tan de moda hoy en día en salud. El emprendimiento en salud, como es el desafío Idea Salud, o los encuentros WeChalud que hacemos en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, con todo esto, permitidme que dé paso ya a la jornada de hoy, que es lo que todos estamos esperando. Como moderador contamos ya, como siempre, ya es habitual, a Luis Quevedo, un excelente divulgador científico. Muchísimas gracias, Luis, por tu colaboración en todos estos encuentros. Y como ponentes, pues tenemos unos ponentes de lujo hoy. Tenemos a Francisco Herrera, es catedrático del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada y director del Instituto Andaluz de Inteligencia Artificial. Y contamos también con Emilio Alba, que es catedrático de Oncología en la Universidad de Málaga y director del área de investigación clínica y translacional en cáncer del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, el IBIMA. Bueno, nuestros ponentes son 2 grandes referentes en el campo científico español, que nos van a explicar cómo el Big Data y la investigación y el trabajo con los números nos acercan a una medicina de precisión, personalizada y a la carta, y vamos a intentar comprender en este fascinante encuentro
entre las matemáticas, las ciencias analíticas y las ciencias de la salud. No os resto más tiempo, lo interesante es lo que viene ahora. Muchísimas gracias a todos, gracias a don Emilio y a Francisco también por vuestra participación y bueno, y espero que disfrutéis de esta jornada. Gracias. Bueno, pues si os parece, brevemente tomo yo la palabra. Muchísimas gracias por estas palabras de introducción y por hacer este encuentro posible. Para mí es un absoluto gusto daros la bienvenida a una nueva edición, ya lo he hecho en unas cuantas ocasiones, de estos encuentros en constante evolución. Como decía Sergio, esto arranca en 2019 con motivo del 20º aniversario de la Fundación. Y es una serie de encuentros en las que hablamos de un tema que para mí es muy, pues muy personal y muy querido, ¿no? Que es la evolución humana, pero lo hacemos en un sentido muy, muy amplio de la palabra, ¿no? Desde todos los ámbitos imaginables, claro, con especial hincapié en las ciencias de la salud. Estamos además en un tiempo en el que a propios y también a ajenos esto nos toca mucho, ¿no? Estamos en mitad de una pandemia de lo más inesperada, vivimos en una sociedad que está convulsa, en constante cambio, en constante evolución, nunca mejor dicho. Pero si hacemos un poco de memoria, la verdad es que esto ni mucho menos empieza con el SARS-CoV-2, ¿no? Las últimas décadas ya nos han servido una verdadera revolución en la forma de comunicarnos, trabajar, relacionarnos y, por supuesto, cuidarnos y curarnos, ¿no? Hoy entendemos seguramente la salud y la enfermedad de un modo muy distinto a cómo la entendíamos tanto los usuarios personales como los investigadores académicos, como los dos que tenemos el lujo de tener hoy con nosotros, ¿no? Que hace, pues yo qué sé, esas 2 décadas cuando todo esto empezó. Todo evoluciona a una velocidad muy rápida, es de perogrullo decirlo, ¿verdad? Parece ya cansino repetir esto, pero es que es verdad. No baja la pistonada, ¿no? Y tal vez por eso es bueno, de vez en cuando, en un encuentro como este, tomar un hueco, una pausa para poner una perspectiva distinta, para ver dónde estamos, cómo estos avances en ciencia, tecnología, inteligencia, creatividad, están siendo estos motores de cambio, en el fondo, sociales, ¿no? Porque empieza en la academia, empieza en la clínica y acaba vertiéndose para el beneficio de todos los que asistimos. En anteriores ocasiones de estos encuentros en constante evolución hemos hablado de creatividad, inteligencia, tecnología, trabajo, economía, del papel de la mujer como motor de este progreso científico esencial. Y hoy, como ya avanzaba Sergio, lo que queremos es intentar comprender, aunque siempre me parece un tremendo reto, porque me parece algo tan inabarcable, ¿verdad? Para los que somos profanos en el tema, cómo este ingente volumen de datos y de información que generamos con computadoras, satélites, routers, pero también con los cacharros estos que llevamos encima todo el día, ¿no? ¿Cómo pueden usarse, utilizarse para mejorar nuestra salud? O tal vez para tratar de explicar, pues, cómo investigación que parte en esos microscopios, biochips, microarrays, llega al final a la práctica clínica y además llega con nombre y apellidos, ¿no? Vamos a acercar pues este colosal, inmenso mundo del Big Data y la inteligencia artificial a lo que nos toca a nosotros, que es la medicina personalizada. Por eso tenemos dos expertos, uno en cada lado, ¿no? La pregunta que nos hacemos de base es cómo todos esos datos, esos ceros y unos anonimizados, eso sí, también de eso hablaremos, de la dimensión ética, pueden servir para determinar si un cierto tratamiento me sirve a mí, al paciente y no tal vez a otro de los que nos seguís ahora mismo. Sé, por supuesto, los que estéis más metidos en estos temas, que esta idea de tratamientos, medicina, la carta, no es nueva. Pero probablemente los avances tecnológicos le están dando carta de realidad ahora, ¿no? Se están consiguiendo avances que antes eran solo en el plano teórico. Bueno, todo esto está claro que va a revolucionar las ciencias de la salud. Bueno, va a revolucionar, no, está revolucionando. Así que vamos a entrar en harina, vamos a por ella. Queremos saber en qué punto estamos, qué podemos esperar en un futuro próximo que nos afecte y por eso hoy contamos, como avanzaba también Sergio, con Francisco Herrera, con Paco Herrera, que creo que se nos ha caído su feed de vídeo, pero ahora lo vamos a recuperar, y con Emilio Alba, cuyo feed de vídeo está funcionando perfectamente, que es el catedrático de Oncología de la Universidad de Málaga y director del área de investigación clínica y translacional en cáncer del IBIMA. Bienvenido, Emilio, y gracias por esa conexión robusta.
Emilio, yo quería empezar, si me lo permites, para aquellas Sí. que no te conozcan, en una nota un poco personal, para saber de dónde vienes y cuál es la génesis del personaje, del experto, ¿no? El que acabaría siendo catedrático. Em, ¿Cómo inicias tu carrera y cómo te va llevando a algo que, bueno, ahora a muchos nos parece muy nuevo, ¿no? Pero esta idea de llegar a la oncología médica y además aprovechar el Big Data, ¿no? ¿Cómo inicias tu carrera? Bueno, yo soy médico. Esencialmente, si tuviera que definirme de alguna manera, no me definiría ni como investigador, esencialmente soy médico. Empecé oncología médica a finales del siglo pasado y progresivamente, pues la inmensa mayoría de mi trayectoria profesional la he dedicado a ver pacientes. Todavía hoy una gran parte de mi tiempo lo dedico a ver pacientes, ¿no? Creo que si no tienes un basamento en el mundo real y palpas lo que le pasa al paciente, lo que te cuenta y lo tocas y ves las cosas que ocurren, pues es difícil que te hagas una idea, sobre todo de las preguntas que tienes que hacerte en tu cabeza, ¿no? Hace ya muchísimos años, yo creo que rebuscando en mi mente, cuando yo hice la residencia, la hice en un hospital de San Pablo, en Barcelona, el San Pau, allí había una persona, un adjunto, que entonces empezaba a trabajar en análisis multivariado. Esto que es multivariante es una cosa que hoy es, bueno, que lo hacen pues casi con un teléfono móvil, se hace en grandes masas de datos, pues entonces necesitaba una programación verdaderamente curiosa y que llevaba horas, ¿no? Yo dándole vueltas, pienso que mi gusto por la estadística, porque digamos que viene de ahí, pues empieza en ese momento. Entonces, pues hace como unos 20 años entramos en contacto con que es ahora catedrático de lenguaje computacional de la Universidad de Málaga, José Jerez, un profesional maravilloso y un amigo entrañable, en el que empezamos a trabajar con los análisis estadísticos de los trabajos que hacíamos, etcétera, ¿no? Hasta que progresivamente, en conjunto con otros miembros de aquí de Oncología de Málaga, especialmente la doctora Nuria Ribelles, una oncóloga de nuestro grupo, pues diseñamos una herramienta que es una historia electrónica, que entonces, bueno, ahora es todo como muy evidente, pero claro, esto estoy hablando de 2006, 2007, hace 15 años, desarrollamos una historia electrónica explotable, ¿no? Es verdad que en el SAS había una historia electrónica de Iraya, pero nosotros diseñamos una historia explotable que prácticamente en tiempo real podías tener muchos datos, ¿no? Eso lo hemos ido, digamos, refinando, ¿eh? Y ahora pues tenemos una historia electrónica explotable que hay más de 45.000 pacientes con cantidades ingentes de información, ¿no? Y de información de todo tipo, información clínica, análisis, imágenes, información genómica, en fin, mucha información. Y con este grupo, pues progresivamente hemos creado dentro de nuestra unidad lo que se llama un departamento de datos, ¿no? En el que hay clínicos, en el que hay estadísticos en el sentido clásico y en el que hay bioinformáticos en el sentido de análisis, de interpretación de los análisis genómicos, ¿no? Y pues yo diría, en estos últimos 15 años hemos podido construir esa cuestión, ¿no? Y bueno, y luego yo supongo que a lo largo de la charla pues podremos explicar algunas de las cosas que hacemos como aplicación de procesamiento del lenguaje natural, ¿no? A obtención de ciertos patrones con relevancia clínica, ¿no? Que son importantes. Pero ha sido una historia pues como la mayoría de las cosas que ocurren en la vida, ¿no? A veces pues por casualidad. Ajá. Emilio, antes de seguir, hay una cosa que me carcome, igual no es una pregunta muy profunda, pero de alguna manera estabas o estabais
en el contexto histórico adecuado? Quiero decir, porque ese celo, esa sed por interrogar a esa cantidad de datos, ¿no? Esos historiales médicos, seguro que Sí, os nace naturalmente, ¿no? A los clínicos. El tema es que antes no podíais o no era práctico o era como pasaba con la secuenciación, ¿no? Que hace 20, 30 imposible, años pues era la tesis de alguien, ¿no? Y ahora lo haces en una tarde. efectivamente. Sí, no sabría decirte, nosotros teníamos bases de datos pues prácticamente desde que se formó el servicio de oncología. Aquí Sí. en el hospital universitario tenemos una base de datos pues en un sistema antiguo que se llamaba de base. Yo no, Luis, tú probablemente no lo recuerdes, seguramente Paco sí, ¿no? De base, que era una cosa absolutamente, bueno, para cuatro cosas y poderla explotar. Y luego afortunadamente pudimos entrar en contacto, que yo digo, con José Jerez, ingeniero, y pudimos desarrollar esta historia electrónica, ¿no? Entonces, hombre, nosotros hemos tenido siempre mucho celo por saber lo que hacíamos, o sea, conocer nuestros resultados. Nosotros nos gustaba saber, si tratábamos los pacientes con cáncer de pulmón o con cáncer de colon, pues qué les había pasado. No es lo que salía en la literatura científica que le pasaba a la gente, sino lo que le pasaba a nuestros pacientes, ¿no? Y por eso hemos tenido siempre mucho celo en la recogida de los datos, ¿no? Claro, después, pues ya hemos ido incluyendo muchas cosas. Desde el punto de vista estrictamente biológico, pues prácticamente todos, una gran mayoría de pacientes con cáncer metastásico aquí, nosotros los secuenciamos ya de forma rutinaria, como tú decías. En el año 2000 Mm. eso era un Nature porque costaba millones de escribir un genoma humano, y ahora pues con un panel de esto de secuenciación, todos los genes para los que hay un fármaco, secuencias 16 en una tarde y te cuesta pues 2.000 euros, ¿no? Entonces, y luego, pues claro, esta parte de generar datos, que la verdad que es más, ahora mismo para nosotros más fácil, el cuello de botella se tornó en el análisis, ¿no? Y por eso creamos esta unidad de datos, tenemos una unidad de datos, un departamento de datos, que es el que analiza desde datos epidemiológicos de los pacientes hasta datos genómicos en un determinado contexto. Y la verdad es que Mm. está chulo, encuentras cosas interesantes, ¿no? Como se dice, el análisis de datos a nivel de medicina es lo que se llama ahora el laboratorio seco, ¿no? Es como un laboratorio, pero no necesitas pipetas. Lo que necesitas son ordenadores y buenas preguntas e intentar hacer buenos procedimientos para obtener la respuesta. Qué bueno. Y profundizaremos en todo esto en la sesión de hoy. Aprovecho para saludar a Francisco Herrera. Paco, bienvenido, director del Instituto Andaluz de Inteligencia Artificial, DASTI, en la Universidad de Granada y académico de la Real Academia de Ingeniería, y alguien que ha recuperado su conexión y no sé si su flujo eléctrico, ¿no? Ha sido lo que nos ha traicionado. Sí, sí. Buenos días, disculpad, pues estos son los problemas del directo online. Se ha ido la luz en la urbanización y luego ha tardado bueno, lo típico que tiene que reorganizarse otra vez todo el sistema y las conexiones. Incluso había un momento que de nuevo ha habido una reconexión. Espero ya Bueno, que el no ADSL pasa nada. vaya bien y la línea vaya perfectamente. No pasa nada. Luego te buscaremos un equipo de backup. Bueno, Pues la claro, se ha verdad caído que, todo. Se ha caído el que router, después se ha de caído, claro. esta, Paco, quería preguntarte, habíamos empezado por hacer una pequeña introducción en clave biográfica para aquellas que no os conozcan. Y sí me gustaría saber cómo arrancas tú tu carrera. Entiendo que hace unas décadas ya, no en este ámbito, porque este ámbito todavía no existía como tal, ¿no? Y cómo llegas a dedicarte ahora mismo a esto en este ámbito de la inteligencia artificial, el data mining, el aprendizaje automático y en relación con el ámbito biomédico. sí, bueno, yo estudié matemáticas y terminé en el año 88 y fue un momento crucial porque me planteé, fue el plantearme, o en aquella época, actualmente la mayoría de los egresados de matemáticas van al ámbito de la empresa, hay una demanda muy grande. En aquella época todavía la inteligencia artificial no había salido, la analítica de datos no había saltado de igual forma a la sociedad y a las empresas, y probablemente la salida
o la mayoría de mis amigos de entonces de la carrera acabaron de profesor de instituto. Era el dilema en aquel entonces y me atraía la inteligencia artificial. Existía el Departamento de Inteligencia Artificial en la Universidad de Granada, que yo había recibido docencia parcialmente en el grado de matemáticas, y en ese momento me planteé que quería dedicarme a formarme en inteligencia artificial cuando estaba en los primeros pasos, y bueno, pues ese mismo año tuve la oportunidad en el 88 de obtener una plaza de profesor asociado. Era una época en la que podía incluso acceder a la universidad casi directamente. Actualmente, pues un proceso más largo, tesis doctoral y demás. Empecé a trabajar en el ámbito de la inteligencia artificial con una tesis doctoral en aquel momento en el ámbito de la optimización. Posteriormente, un año después, empecé a trabajar en modelos de representación de conocimientos, sistemas basados en reglas fáciles, en reglas difusas. A partir entré en la parte de aprendizaje de esos modelos y bueno, fui entrando en el mundo de la ciencia de datos, del aprendizaje automático, Machine Learning, y bueno, he ido desarrollando toda una trayectoria. Al día de hoy he dirigido 51 tesis doctorales en el ámbito de la inteligencia artificial, y una parte importante de ellas en los últimos 15 años en el ámbito de la ciencia de datos, la inteligencia artificial aplicada a la ciencia de datos. Entonces ha sido un recorrido progresivo y bueno, conforme ha ido teniendo importancia, aumentando todo lo que ha sido el trabajo con datos, el aprendizaje automático, pues fuimos reforzando esta línea de trabajo, y en los 15 últimos años han ido teniendo un crecimiento cada vez mayor y una importancia mayor en nuestro trabajo. Actualmente en nuestro instituto de investigación, pues el área de ciencia de datos ocupa una parte muy importante, con mucho equipo de trabajo en los distintos ámbitos: Big Data, Deep Learning, aprendizaje profundo con redes neuronales, preprocesamiento y calidad de datos, que es esencial en este ámbito. Yo publiqué en el año 2015 pues el segundo libro que había sobre calidad de datos, sobre preprocesamiento de datos. Había un libro del año 99, y el siguiente se ha publicado en el 2015, lo publicamos con Springer, con la editorial Springer, y el siguiente libro que ha habido sobre la importancia de la calidad de datos. Actualmente tenemos grandes volúmenes de datos y es muy importante procesar los datos y llegar a tener lo que actualmente se conoce como Smart Data, o datos precisos, datos de calidad, para poder aplicar a partir de ahí las técnicas de inteligencia artificial o algoritmos que extraen conocimiento a partir de los datos. Y como decía Emilio, actualmente en ese laboratorio seco, pues realmente es muy importante las preguntas cuando se trabaja en un ámbito especializado. Tener preguntas adecuadas para trabajar sobre los datos y desarrollar algoritmos que permitan o intenten dar una respuesta en términos de extraer conocimiento de los datos para esas preguntas. Entonces ha sido, bueno, pues todo, en mi caso, un recorrido durante estos 30 años hasta que... Sí. Paco, quería hacerte una pregunta similar a la que le hacía a Emilio antes, que es un poco recordando una cosa que le escuché una vez a Sidney Brenner, era aquella de técnicas, 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 ¿no? Sin técnicas la ciencia no avanza. Está muy bien tener ideas, pero si no tienes manera de ejecutar. Y yo me planteo, de la misma manera que podía haber ese impulso natural a interrogar todos esos datos, todos esos historiales médicos, pero no había manera de hacerlo porque era caro, porque era, en fin, porque había muchos impedimentos para hacerlo de manera rutinaria, ¿no? Para considerarlo como el aire que respiramos. Desde tu perspectiva, ¿cuáles han sido los cuellos de botella que se han superado o que se han neutralizado en estas 3 décadas? Porque también entiendo que será por datos, ¿no? Datos en astronomía, datos en tráfico, datos ha habido muchos, pero ¿qué es lo que ha hecho posible que ahora desarrolléis en el departamento la ciencia que lleváis a cabo? Bueno, yo creo que ha habido varios hitos, particularmente en este siglo. Probablemente a principios del siglo, final del siglo pasado, no había datos, pero no tantos datos disponibles. Es decir, esa conciencia de las empresas, de todos los ámbitos, de tener esos datos disponibles y trabajar sobre ellos, pero en el ámbito de la astronomía lo ha habido siempre, ciertamente, y un ámbito en los que hay mayor volumen. Pero desde final del siglo pasado, principio de este, fue cuando surgió el término de Big Data para hablar de este gran conjunto de grandes volúmenes de datos, de las famosas 3V, datos por gran volumen,
en algunos ámbitos de velocidad que tienes que procesarlo muy rápidamente y también la variedad, a veces tienes que procesar distintas tipologías de datos. El término Big Data asociado a este ámbito es de 2001. Es un momento en que se piensa a vislumbrar este nuevo mundo donde los datos tienen una importancia capital. Entonces, en este siglo, en estas 2 últimas décadas, donde realmente se ha ido desarrollando toda esta conciencia de la importancia de los datos y de almacenar los datos, procesar los datos. Fijémonos que algunas de las empresas actualmente, si analizamos el top 10 de las empresas de mayor capitalización bursátil del mundo, 9 de ellas están en torno a la inteligencia artificial, los datos y las TIC y el desarrollo de microchip. El siguiente hito, bueno, iba a hablar, Facebook, que es la empresa número 7 actualmente, empieza entre el 2004 y 2006, con lo cual estamos hablando que una empresa que básicamente es datos, procesar datos y comercializar, monetizarlo en términos de todo lo que es trabajar digitalmente o el marketing digital, pues tiene 15 años. Entonces, realmente la eclosión de los datos, podemos hablar de estos 15 años de ese proceso de datos. En paralelo, disponibilidad de dispositivos hardware de nueva arquitectura de procesamiento. Perdón, creí que se me ha ido la conexión de nuevo. Otra nueva arquitectura de procesamiento. En el año 2010 se produce un hito importante. Es cuando con el Deep Learning, con las tecnologías actuales que han eclosionado, se consigue algoritmos que han procesado grandes volúmenes de datos y se consiguió hace 10 años alcanzar una calidad de procesamiento de imágenes muy importante con algoritmos que han podido procesar un gran volumen de datos de imágenes y con una calidad comparable a lo que es, podríamos decir actualmente, o por encima de los humanos. Entonces se ha producido una mayor capacidad de arquitectura de hardware, tanto la arquitectura para procesamiento de imágenes, que son las llamadas GPU, en paralelo toda la arquitectura de Big Data, es decir, son también relativamente recientes. Ahora es muy normal hablar del ecosistema Hadoop de Big Data, pero es del 2008, con lo cual Google fue en el 2004 cuando presentó su plataforma de procesamiento masivo de datos, MapReduce. Entonces estamos hablando que las tecnologías actualmente de procesamiento masivo de datos y las tecnologías hardware han eclosionado en esta última parte de la década pasada. Del 2000 podemos hablar, 2005 a 2010. Entonces, O sea, llegamos a esta si no me década pierdo, última, 2000. Perdóname, Paco, si no me pierdo, para los que no somos especialistas, tenemos de un lado la revolución, voy a simplificarlo mucho, perdóname, la revolución de Internet, ¿no? Que toca ahí sobre los 2000, sobre el .com, ¿no? Tenemos la emergencia de los negocios allí y, por tanto, la masificación y normalización de las bases de datos, de las conexiones a Internet, del e-commerce, etcétera. Y de otro lado, benditos gamers y el desarrollo de las GPUs y el hardware destinado al procesamiento visual, ¿no? Y luego, como todo esto llega a la supercomputación y de ese melange, de ese mix, gente como tú os aprovecháis para poder hacer ciencia que antes era muy difícil, ¿no? Sí, sí, así es. Antes de 2010 ni tenía la capacidad de procesamiento de GPU para trabajar, por ejemplo, con imágenes o grandes, y ni tampoco tenía las arquitecturas para trabajar con estos datos masivos. Entonces, en esta última década es cuando se produce la eclosión. Hoy nadie duda del valor de los datos, se habla del nuevo petróleo del siglo XXI y es en estos 10 últimos años donde existe esa eclosión de aplicaciones y de algorítmica de inteligencia artificial, nuevo modelo de inteligencia artificial aplicado a todas las posibilidades que hay en el mundo de los datos y todos estos nuevos éxitos que vamos viendo continuamente en cuanto a grandes resultados, es decir, nuevos retos que se van consiguiendo. Y estos algoritmos de automatización, bueno, particularmente ha habido algunos hitos, por ejemplo, de DeepMind, que es una empresa que surgió en Londres de inteligencia artificial y que en el 2014 compró Google y que ha sido una de las pioneras de grandes hitos, desde máquinas que aprenden a jugar al ajedrez en 24 horas desde cero o a otro juego, al Go, que fue muy impactante, y así los hitos sucesivos. Por ejemplo, el coche autónomo,
actualmente un referente. La primera vez que un vehículo autónomo consiguió en terreno de bosques y de árido en Estados Unidos, que era el gran challenge que había, fue en el 2005, cuando alcanzó la primera vez con un coche autónomo con toda la sensórica, alcanzó la meta, y fue cuando empezó el despegue de lo que ahora toda la inteligencia artificial en los sistemas autónomos, y particularmente en vehículos autónomos. Entonces, estos 15 años han sido todo el despegue, tecnologías, y con las tecnologías nuevas, los algoritmos, y bueno, realmente esta eclosión de aplicaciones actuales en las que nos encontramos. Por supuesto, en la ámbito de la Yo creo medicina. que para muchas personas, y tú ahora tocabas el tema biomédico, los coches autónomos que todavía pues la mayoría no accedemos a ellos, o si tal supercomputadora juega muy rápido a un juego que la mayoría no conocemos, ¿no? Que es el Go, que es maravilloso, por cierto, a quien no lo haya probado es una delicia, pero son cosas exóticas, ¿no? Parecen proof of concept, ¿no? Parecen cosas muy, muy bonitas, muy dulces para los que nos dedicamos a los medios, ¿no? Porque tienen un titular, pero cuesta hacerlas cotidianas, ¿no? Llevarlas a casa. Y sin embargo, me consta que ya hace un tiempo que esta minería de datos, el Big Data y los algoritmos están instalados, ¿no? En el ámbito sanitario, y lo han hecho, uno entiende, para quedarse, porque están siendo de utilidad, seguramente con mucho potencial todavía, es decir, no hemos visto apenas la mitad. Y yo os quería preguntar, no sé si puedo además pediros que hagáis una parte de mi trabajo. Y es que me gustaría, Emilio, te quiero lanzar, si tú nos podrías explicar qué es esto de la medicina 4P, ¿no? La predictiva, preventiva, proactiva y personalizada. ¿Qué significa ese paradigma desde el punto de vista doméstico? A ver, yo soy un poco, Luis, soy un poco escéptico acerca de esa definición, ¿no? A ver, porque Okay. El tema de medicina personalizada en realidad ha existido siempre, ¿no? Cuando hace 50 años o 60, ante un tratamiento entraba una persona saludable, joven, vigorosa, en perfecto estado de salud, uno sabía que el tratamiento seguramente no era el mismo que cuando entraba un anciano con múltiples patologías y de 78 años, ¿no? Entonces, ahí ya hay una personalización que es estrictamente clínica, porque claro, la personalización depende, cómo personalizas, depende de la ciencia con la que tú estudias el problema, ¿no? Si lo haces desde un punto de vista estrictamente clínico, personalizas clínicamente. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora, como ha introducido Paco? Ahora han ocurrido dos cosas, ¿no? Y me gusta esa cita que has hecho de Brenner, que no la conocía, la de técnica, porque es relevante, ¿no? Han ocurrido en nuestro mundo dos cosas. Uno, que lo ha explicado perfectamente Paco, que es la eclosión de las técnicas de análisis y de la capacidad, el hardware, para poder hacer eso. Y en el mundo de la biomedicina, lo que ha ocurrido es la eclosión de, digamos, del análisis genómico y transcriptómico. Y la eclosión del análisis de imágenes también. Esto es muy importante, porque en la medicina personalizada hay análisis de genómico, pero también tenemos en radiología hay un gran desarrollo, ¿no? en el análisis de imágenes, ¿no? Cuando estos dos mundos se mezclan, la capacidad de encontrar patrones, ¿no? De ciertos patrones que tengan utilidad clínica, pues está a la orden del día, ¿no? Y puedo poner un par de ejemplos, ¿no? En este sentido, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Que es a lo que yo me dedico en mi día a día desde el punto de vista asistencial y de investigación, ¿no? El cáncer, tal como lo conocemos hoy día, lo descubrimos cuando hay una imagen, una clínica o una imagen que afecta al paciente, o al paciente le pasa algo, o se hace un escáner o un PET o algo y se ve que ocurre alguna cosa. Claro, esto estamos viendo ya una enfermedad muy avanzada desde un punto de vista biológico, ¿no? Seguramente si nosotros pudiéramos definir cáncer de otra manera, mucho más previa, y hoy día solo se me ocurre que puede ser con técnicas de análisis genómico de biopsia líquida, por ejemplo, ¿no? Que pudiera descubrir la enfermedad cuando en vez de ser de gramos,
fuera de nanogramos. Entonces, la curabilidad seguramente sería mayor. Pero hoy día, esas técnicas de biopsia, por ejemplo, líquida de diagnóstico precoz, serían absolutamente impensables que puedan tener utilidad sin dos cosas. Digamos, una profundidad de secuenciación genómica que diera la identificación, ya sea de mutaciones, metilaciones, etcétera, pero también es absolutamente impensable que lleguemos a algún punto sin, digamos, métodos de estudio bioinformáticos que nos digan exactamente qué es lo que está pasando a nivel de esas alteraciones, ya sea, como digo, mutaciones, metilaciones, fragmentos, lo que sea, ¿no? Absolutamente impensable sin un análisis bioinformático adecuado, ¿no? Por tanto, yo creo que la mezcla concurrente de estos dos saltos cualitativos en la tecnología son los que nos van a permitir, pues, sobre todo, fíjate lo que digo, yo veo que más que la medicina personalizada, más que encontrar grandes avances, cuando ya el tumor pesa kilogramos, creo que nos tenemos que ir a un diagnóstico muy precoz cuando el tumor sea de nanogramos, y seguramente ahí seremos muchísimo más eficaces. Y como digo, esto necesita muy buena tecnología desde el punto de vista genómico, pero también muy buena e indispensable tecnología desde el punto de vista de análisis. Leo o me quedo, si te he entendido bien, Emilio, que a pesar de tu celo con la expresión, y te entiendo perfectamente, era una idea, una perspectiva que ya estaba, pero que ahora se expande, ¿no? Mediante esas técnicas que ahora son posibles, pero sí que has tocado algunas de las palabras que yo mencionaba al principio, ¿no? La predicción, la prevención y el ser proactivo, ¿no? En el sentido que yo me interpreto, ¿no? De precisamente, hombre, si tenemos una biopsia líquida y pillo esto 5 años antes de que sea un problema, pues el paradigma, ¿no? Cambia de una manera tremenda, ¿no? Y no tenemos que estar recauchutando el cuerpo del paciente, sino tratándolo. Por cierto, no quisiera, porque yo lo he parafraseado de una manera muy libre y en un castellano probablemente no correcto. Os cuento la cita del Nobel de Sidney Brenner. Es la siguiente exactamente. Dice, el progreso en ciencia depende de nuevas técnicas, nuevos descubrimientos y nuevas ideas, probablemente en ese orden. Esa es la cita canónica de Brenner, que creo que es tan bonita, ¿no? Muy bien, porque el orden está muy bien, porque normalmente lo que se vende, ¿no? Lo que se cuenta siempre son las grandes ideas, pero las grandes ideas requieren datos inexplicados y normalmente técnicas que te hayan proporcionado esos datos, ¿no? Y él de una manera muy elegante invierte, ¿no? Esa jerarquía. Lo dice. Que creo, sí, porque creo en ciencia de las ideas es fundamental, ¿no? Sin nuevas ideas, sin nuevas contextualizaciones del saber y de lo nuevo, es difícil el progreso. Pero claro, ideas tenemos todos, ideas hay muchas, las tienen los individuos, las tienen las organizaciones, pero de todas las ideas posibles acerca de un problema, los datos son luego las que te seleccionan las correctas para seguir progresando. Y claro, los datos solo los puedes tener con buena tecnología. Si no hay tecnología en el campo que sea y no hay datos, todas las ideas pues se quedan en el mundo de la especulación, ¿no? Si me permitir, fíjate, la cita habla de técnica, descubrimiento de ideas. Y Emilio decía hace un momento, si nosotros tuviéramos una biopsia líquida de los actuales pacientes, pero la hubiéramos tenido con un tiempo muy atrás en el tiempo, el adecuado, probablemente en lugar de los gramos tendríamos la aparición incipiente que se puede tratar. Con lo cual, si tenemos la tecnología y las técnicas, si nosotros tuviéramos almacenamiento de biopsias líquidas, que en el futuro se tendrá, de personas a lo largo del tiempo, y hay un momento en que algunas personas después han desarrollado cáncer, nosotros podremos etiquetar que hay biopsias líquidas con la etiqueta cáncer. Por tanto, existe algún patrón dentro de los datos asociado al cáncer, obviamente. En un futuro será factible desarrollar la tecnología adecuada, los algoritmos de inteligencia artificial adecuados, que sea capaz de encontrar qué hay en los datos que nos aporten conocimiento para distinguir la clase
biopsias líquidas de un paciente sin ninguna enfermedad o sin esta enfermedad, biopsias líquidas de un paciente que tiene tal tipo de cáncer. El día que los algoritmos sean capaces de hacerlo, cuando previamente se tenga todo ese almacenamiento masivo de datos de muchísimas personas para poder hacer la analítica, llegaremos al descubrimiento. Emilio ha dado ahora mismo la idea de cómo abordarlo y se llegará al descubrimiento el día que tengamos los datos y las técnicas que nos permitan dar una respuesta a la idea que ha dado Emilio. Al final ese triángulo de idea, descubrimiento y técnica, tendrá la idea, hay un momento en que tendrá la técnica, tendrá los datos, porque primero tendrá los datos para después aplicar la técnica y llegará finalmente a ese descubrimiento. Obviamente ese día la prevención del cáncer o la detección realmente y por tanto los tratamientos que personalice, porque al final coincido con Emilio, se personalizan al final en cada paciente. Obviamente más cuando tienes más información del paciente. El día que en el equipo de Emilio pudieran tener un dato, una biopsia líquida y que esté incipiente, harán un tratamiento personalizado, obviamente mucho más eficaz. Entonces, realmente ese triángulo de técnica, descubrimiento, idea es fundamental y nos vamos acercando cada vez más en la medida que tenemos mejores técnicas. Ha sido la eclosión en estos 10 años de todas las técnicas de inteligencia artificial, pero como tú has dicho, Luis, estamos realmente en los albores, en el nacimiento de la inteligencia artificial aplicada a la medicina, aunque, como bien ha dicho Emilio, el ámbito de la imagen médica, de la radiología, ha tenido un crecimiento exponencial y es inimaginable actualmente tratar el diagnóstico de muchas enfermedades si no tiene el soporte del ámbito radiológico, de la imagen, de los TAC, de todo lo que actualmente supone la imagen médica. Paco, te quiero preguntar por eso, porque sí me gustaría hacer también una especie de zoom out, ¿no? Ampliar la imagen, al menos en 3 pasos, ¿no? Emilio citaba el caso en la oncología, ¿no? Por hablar de las biopsias líquidas y lo que podrá ser posible previsiblemente. Eso nos lleva a la idea del biomarcador, ¿no? Que es cómo encontrar biomarcadores gracias a ese procesamiento masivo, ¿no? De yo te lo secuencio todo, te lo analizo todo, a ver qué patrones hay que a mí se me escapen o que sean no económicos temporalmente, encontrar con la plumilla, ¿no? y el papel. Y por último, en general, cosas incluso que no sean biomarcadores, ¿no? Y tú ahora también los dos habéis mencionado las técnicas de imagen. Esta introducción larga es para preguntarte algo en realidad mucho más sencillo, que es, ¿qué potencial tienen las técnicas de aprendizaje automático? Por cierto, luego me corregirás, porque sé que los que somos ajenos a la especialidad a veces decimos aprendizaje automático, a veces inteligencia artificial, y esto levanta ampollas en el gremio. Por favor, luego nos corriges o me corriges. ¿Qué potencial tiene esto en el campo de la salud? Más allá de cáncer, biomarcadores, otras técnicas, ¿es la salud uno de los ámbitos en los que tal vez más nos podemos beneficiar en los próximos años los ciudadanos de a pie? Yo creo que, indudablemente, yo creo que el más importante. Es verdad, antes lo has comentado, es verdad que a veces nos encontramos cierto, en la prensa se hace eco de unos resultados, el Go, la máquina consiguió ganarle al campeón del mundo, Isidore al Go. Entonces dice, bueno, un hito, porque estamos hablando de un juego que requiere una gran inteligencia, una capacidad intelectual alta y un conocimiento tremendo, y la máquina entrenada en unas pocas horas llega a jugar igual al campeón del mundo. Dice, es tremendo. Pero es cierto que esto lo vemos como algo alejado del día a día. Pero si nos vamos al ámbito médico, la medicina es uno de los ámbitos que más afecta y más preocupa a los ciudadanos. Obviamente, nuestra salud para nosotros es fundamental. Los descubrimientos que va habiendo en el ámbito médico son esenciales para mejorar los tratamientos. Y hoy en día esos descubrimientos van acompañados para muchas enfermedades de el análisis de datos y extraer conocimiento. Todas las enfermedades de envejecimiento, la enfermedad de cáncer, enfermedades en el ámbito del corazón. Os pongo un caso que a mí me ha resultado impresionante. Hace un par de años salió la noticia de que un equipo de inteligencia artificial, trabajando con un equipo médico, fue capaz, analizando los electrocardiogramas de pacientes, 400.000 pacientes y 1.700.000 electrocardiogramas aproximadamente. De esos pacientes se han tenido secuencias de electrocardiogramas y se conocía ya quién habían tenido problemas de corazón y quién habían fallecido.
se desarrolló un algoritmo de inteligencia artificial que fue capaz de predecir con una probabilidad por encima del 0,7 la probabilidad de fallecer un año después, a partir del electrocardiograma. Los especialistas médicos no encontraban ningún rasgo, ningún patrón dentro del electrocardiograma. El sistema inteligente había encontrado algún patrón. Desgraciadamente ahora mismo tenemos una inteligencia artificial que no explica cómo encuentran las cosas. Te dice, existe un patrón, te clasifico a este paciente, te lo estoy clasificando como potencial padecimiento de riesgo y que puede fallecer, pero aún todavía no sabemos el por qué. Fíjate en el ámbito, en ese ámbito de la cardiología, si cuando seamos capaces, cuando este sistema ayude al cardiólogo a encontrar un patrón dentro de estos electros que te está diciendo que puede haber alguna patología, que obviamente te va a ocasionar ese potencial riesgo de fallecimiento. En todos los ámbitos de la medicina podremos adelantarnos, podemos tener alguna predicción de probabilidades de riesgo que va a ayudar siempre al especialista médico a tomar decisiones en función de esos datos. Más cuando el sistema inteligente explique al médico por qué está detectando este patrón, que es fundamental. La explicabilidad, la transparencia de los modelos, que es el gran reto actual, o uno de los grandes retos actuales de la inteligencia artificial aplicada en el ámbito médico. Y Emilio nos puede también cerciorar esto por la importancia que tiene. Sí, os quiero lanzar una pregunta. Yo creo que ambos aquí, y empezaré por Emilio, por poner un orden. Es que hay una cosa que me sorprende de lo que te escuchaba decir ahora, Paco, si te he entendido bien, que es, en algún otro rincón he leído esta idea, también voy a simplificar mucho, de que los humanos en general somos muy malas computadoras y viceversa. En el sentido de que, pues de la misma manera que nos ha liberado tanta creatividad y productividad el Excel, ¿no? La hoja de cálculo, porque la verdad es que pues es un mal uso de nuestras habilidades legadas por la evolución por selección natural, el procesar columnas de contabilidad. Tal vez parte del aprendizaje automático y la inteligencia artificial en ese sentido popular, lo que hace es también liberarnos de cosas que, oye, pues tampoco eran tan interesantes para un cerebro como el nuestro, y en cambio sí que hay otros dominios, no sé si esto es chauvinismo humano por no sentirnos sobrepasados por la tecnología en todos los aspectos, pero en los que todavía hay algo especialmente interesante, ¿no?, de las capacidades humanas, y se me había dado a entender que precisamente esa podía ser una de las diferencias, ¿no? Tú hablabas ahora de ese potencial explicativo del algoritmo. ¿Eso también está dentro del menú? ¿Es un tema simplemente te dijo la pregunta, Emilio, directamente? O sea, ¿tú esperas que eso también suceda o trabajas bajo el paradigma de que te van a solucionar el procesamiento de datos arduo, pero tú tienes que seguir haciendo el trabajo de pensar, de la creatividad, de encontrar la posible explicación? Vamos a ver, aquí la cuestión clave, Luis, está en quién hace la pregunta y cuál es la pregunta. Lo otro es un método, porque en realidad esto pasa como en muchos aspectos, ¿no? Lo verdaderamente relevante es quién hace la pregunta y cuál es la pregunta, ¿no? Y esto, de momento, es, aunque no sé si en el futuro esto cambiará también, ¿no? Ahora mismo es privativo de los humanos en función de las necesidades que tienen. Yo ahora seguramente Paco lo desarrollará esto. Yo creo que el cerebro tiene, o los humanos, no sé si el cerebro, los humanos somos muy malos desde el punto de vista de asignación de probabilidades desde el punto de vista estrictamente estadístico. De hecho, tomamos una gran cantidad de decisiones que desde el punto de vista estadístico son deplorables, ¿no? La primera de ellas, comprar lotería, ¿no? La lotería que dicen es el impuesto que pagan los que no saben matemáticas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un dicho que ahí ve. Pero tenemos una gran ventaja que es el lenguaje, ¿no? El lenguaje que es cualitativo y eso las máquinas lo dominan peor, ¿no? Con respecto al tema que ha introducido antes Paco, es verdad que tú puedes encontrar que ocurre una cosa, pero luego el mecanismo es difícil de dilucidar. Y a veces yo creo, voy a poner un ejemplo ahora, que literalmente puede ser imposible, ¿no? Os pongo un ejemplo. Al hilo de lo que se ha explicado
antes. Nosotros en esta historia electrónica que he comentado, hemos estudiado 2.000 pacientes con cáncer de pulmón que habían recibido quimioterapia o inmunoterapia, ¿no? Y habíamos hecho un análisis de procesamiento del lenguaje natural. O sea, no habíamos mirado nada, no habíamos mirado ni dónde estaban las metástasis, ni cuántas había, ni cómo estaba la hemoglobina, ni cómo era el escáner, nada. Simplemente habíamos ningún dato estructurado, habíamos mirado solo lo que habían escrito los médicos y las enfermeras en la historia electrónica. Solo lo que habían escrito, pero en el campo libre. En el texto libre, pues yo que sé, al paciente le duele la cabeza, venía, no tenía que venir, le digo que venga, está cansado, el paciente, lo que sea. Texto libre, un análisis puramente semántico. Bueno, pues con este análisis de texto libre, con una AUC de 0,7.2, o sea, un poquito por encima de 7, fuimos capaces de predecir a aquellos pacientes que iban a ir a urgencias. Una AUC de 0,7.2, por decirlo de alguna manera simple e intuitiva. Ahora Paco, si quiere desarrollarlo un poquito más, 72 de cada 100 veces aciertas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Gracias. Más o menos. Que 7 veces de cada 10 aciertas cuando... Bien, pues el algoritmo, utilizando texto libre, o sea, lo que la gente escribe allí, 72 de cada 100 veces era capaz de predecir correctamente a aquel paciente que iba a ir a urgencias en los próximos 28 días. Con lo cual, evidentemente, si tú sabes eso, tendrías que iniciar una serie de procedimientos preventivos, al hilo de la pregunta anterior, que potencialmente pudiera intentar evitar eso. A veces lo puedes, a veces pues no se puede, ¿no? Porque no se puede. Pero esto es un dato adicional que te ayuda en la toma de decisiones. Ya te digo, a veces es posible y a veces no. Ahora bien, creo que el mecanismo, porque claro, eso es un análisis semántico puro, es un análisis de signos. Identifica un patrón, que es ir a urgencia. Ahora, dudo que solo con esto tendríamos que hacer, digamos, ya unos sistemas deductivos muchísimo más complejos para saber exactamente qué es lo que hay detrás de ese patrón, ¿no? Pero lo que es cierto es que lo predecía. No sé, Paco, lo que de herramientas de este tipo, lo que le parece. Sí, hombre, está mostrando un camino. Está hablando, ahora mismo está hablando de un conjunto de pacientes relativamente pequeño y obviamente cuando vaya aumentando la base de datos, el número de pacientes, podrá alcanzar, mejorar modelos y tener esa probabilidad del 0,7 o ese acierto del 72% podrá mejorarse. Y también se está avanzando mucho ahora mismo en las técnicas de procesamiento del lenguaje, extraer conocimiento y determinar cuáles son los aspectos, cuáles son los indicadores dentro de ese texto no estructurado del lenguaje que te estén marcando la predicción, porque lo importante es cuando te digan este paciente puede ir a urgencia o está etiquetado y sabes que acierta, realmente te está etiquetando, Luis, para entendernos ese AUC del 72% de cuando el sistema ha aprendido. Bueno, la cuestión anterior, cuando hablamos de Machine Learning, de aprendizaje automático, es la rama de la inteligencia artificial que extrae conocimiento a partir de datos, que procesa datos. La inteligencia artificial tiene muchas otras áreas, planificación, optimización, hay muchos ámbitos de la inteligencia artificial. Lo que pasa es que hoy en día hay que reconocer que un porcentaje muy alto de los sistemas inteligentes están basados en datos. Y entonces es el área Machine Learning dentro de la inteligencia artificial, que hoy en día está siendo con un porcentaje muy alto. Casi toda la inteligencia artificial es aprendizaje automático, particularmente en el ámbito médico, siempre porque estamos hablando de procesar señales, imágenes, bases de datos, etc. Entonces, la inteligencia artificial que se aplica en el ámbito médico, pues prácticamente el 100% es Machine Learning. Entonces, tendemos ya a hablar siempre, hay veces que se utiliza uno u otro término distintamente, son distintos, pero entendemos que hay ámbitos en los que siempre estamos hablando de aprendizaje automático. Volviendo a lo que decía Emilio, aquí estamos hablando que una vez que el sistema que han desarrollado ha aprendido, cuando tú llegas con nuevos pacientes, si tú en una mañana trataras a 100 pacientes, significaría que de eso tratará un conjunto grande de pacientes, no los 100. En un conjunto grande de pacientes te va a seleccionar un pequeño grupo
que te dice que pueden ir a urgencias, que pueden acabar en un mes en urgencias. Supongamos con este sistema inteligente, tú le metes los datos de 100 pacientes y te dice, de estos 100, estos 10 son candidatos a urgencias dentro de un mes. Porque los otros 90 no tienen enfermedad que lleven urgencia. Ahora, bien, de esos 10 que te ha seleccionado el sistema inteligente que pueden ir a urgencias, 7 de ellos acabarán en urgencia, porque está acertando, redondeando en el 70%. Este sería el AUC, simplificando mucho el significado del AUC, porque combina varias medidas matemáticas. Entonces, ahí estaremos hablando que el equipo médico tendría que centrar la atención en esos 10 pacientes, que sabe que 7 pueden ir a urgencias. En un futuro, los sistemas inteligentes te dirán, esto te indicamos que estos 10 pacientes van porque hay estas variables, lo que en lenguaje natural se llama aspectos, variables, palabras clave, digámoslo así, asociadas al texto, que son los que me están marcando que van a urgencia. Entonces, en un futuro, los sistemas te explicarán que esto está asociado porque hay dolor de cabeza, porque hay una fiebre combinada, porque tiene el dolor X y porque tiene esta otra sintomatología que ha escrito el médico, el doctor. Entonces, en un futuro te lo explicarán y a partir de ahí viene el análisis del equipo médico, analizando, bueno, cuáles son los inputs, cuáles son las variables que están determinando para determinar realmente esta fiabilidad del sistema. Con el tiempo, estoy seguro que con un sistema con muchas más pacientes y con técnicas que irán mejorándose, pues este 0,7 acabará siendo 0,8 y en el futuro será 0,9. Y el día que estamos hablando de 0,9, que de cada 10 pacientes en 9 te está acertando, pues estaremos hablando de un sistema realmente con una capacidad predictiva muy muy importante. Porque aquí hay dos tipos de errores. Los pacientes que te selecciona y te dice que van a urgencia y luego no irían, pues no te preocupa, entre comillas, porque realmente él va a hacer una analítica mayor, va a hacer un estudio mayor y al final irán a su casa porque no tienen ningún problema. Pero también te preocupa los falsos negativos, aquel paciente que no ha identificado, porque también hay un error en pacientes que no ha identificado y luego irán a urgencia. Entonces, cuando esta AUC, área bajo la curva, vaya subiendo y llegamos al 90%, significará que de los que ha etiquetado el 90% realmente acierta, pero además que te habrá dejado muy poco fuera, que realmente habrá identificado a todos aquellos que realmente tenían posibilidad de ir a urgencia. Claro. Realmente la capacidad es tremenda. Sí. Entiendo que para optimizar, para mejorar, para avanzar hacia ese futuro en el que pasamos del 0,7, 0,8, 0,9, necesitamos datos y datos con calidad, tema que ya hemos abierto antes. Y nos llegaba justo una pregunta que creo que estaba muy, muy alineada con esto. Nos dicen, la aplicación de estas técnicas de inteligencia artificial en el desarrollo de estudios de carácter epidemiológico, retrospectivo, prospectivo, a través de bases de datos de hospitales, ¿pensáis que van a necesitar una evolución del código SNOMED para poder capturar de forma más precisa los datos que luego tenemos que aprovechar? No sé quién la quiere tomar. ¿Emilio? Hombre, si tú... Bueno, yo digo mi opinión, ¿no? Después de esta experiencia con tener miles de pacientes en una base de datos. Sí. Si tú tienes que hacer predicciones con datos estructurados que los analizas de manera retrospectiva, eso no tiene futuro, desde mi punto de vista, porque eso implica una minuciosidad en la recogida de datos por los profesionales a lo largo del tiempo que probablemente una uniformidad, intentar eso sea una expectativa no realista, ¿no? Yo creo que vas a tener que predecir con un mínimo de datos estructurados mínimos, por ejemplo, en mi caso, pongo un ejemplo, para otras enfermedades habrá otros ejemplos, pero el tipo de tumor, la edad, el estado general y pocas cosas más, y el resto yo creo que va a haber que dejarlo al análisis de sistemas inteligentes que hagan procesamiento de lenguaje natural de texto libre, ¿no? Porque si te vas al análisis retrospectivo de datos estructurados, la experiencia nos dice que el número de faltas es impresionante. Realmente, bueno, claro, realmente el problema que tiene es que si está hablando de retrospectiva, va a tener mucho ausencia de datos de variables que tú deseas analizar. Pero es cierto que sí que los protocolos actuales cada vez
te llevan a almacenar mayor cantidad de datos. Es decir, y en un futuro es cierto que para hacer una analítica, por ejemplo, de cuál es el historial cardiológico de una persona y el riesgo de problema al corazón, deberías tener, pues, en el día de mañana se sabrá que con una cierta secuencia de electros en ciertos periodos del tiempo puedes predecir, pero eso no lo vamos a tener hoy en día, porque no lo tenemos solamente de una persona que ha ido con un problema de corazón. El tema imagen médica igual, o el tema genómico es distinto, sí, habrá cada vez más información genómica. Yo creo que se va a ir cada vez más a almacenar más información de forma tanto la no estructurada en lenguaje natural como la estructurada, y que bueno, el día a día de estas mejoras médicas también nos van indicando qué información es importante ir almacenando de cara al futuro. Es cierto que nuestro historial como pacientes, como personas, bueno, probablemente hoy en día la información que nuestra almacenada, la mía, está asociada a mis enfermedades y a las veces que he ido haciendo analíticas, temas de imagen, etcétera, por circunstancias de tus dolencias. En un futuro probablemente podemos llegar a tener particularmente información genómica u otro tipo de información que se vaya almacenando con una cierta periodicidad. También esto tiene un coste. Y también, claro, está el equilibrio del coste de todo el tipo de pruebas y datos tuyos almacenados versus el beneficio. Obviamente, si nos preguntaran, a todos nos gustaría, a mí me encantaría ahora mismo decir, bueno, que de mi persona se almacene todo lo que se pueda. Dentro de un equilibrio, tampoco estar todos los días haciendo pruebas. Pero como dice Emilio, eso también seamos conscientes. Desde la vida No es cuantificada, ¿eh? factible. No es factible hoy en día. Entonces va a ir siempre un equilibrio de lo que te tienes y lo que descubres, y los nuevos descubrimientos te dicen qué tienes que almacenar en el futuro. Pues claro, aquí está también la cuestión. Paco ha puesto el dedo en la llaga. Esto cuesta dinero. O sea, almacenar datos no es algo Claro. que ocurre. Almacenar datos, ya sea por la obtención del dato o por el proceso de almacenamiento, o por las personas o la tecnología, cuesta dinero. Cuesta dinero y esto pues tienes que tenerlo también, si no. Igual es una pregunta muy básica, pero bueno, al final, claro, uno puede hacer lo que puede hacer, ¿no? Lo que salga económico, lo que sea escalable y fácil desde el punto de vista de recabar datos, almacenarlos, procesarlos. Luego hablaremos de si anonimizarlos y cómo y toda la dimensión ética. Pero a mí me gusta siempre en conversaciones como estas lanzaros la misma pregunta, que es, yo voy con este cacharro. Y mucha gente va con trastos como este, ¿no? Smartwatches, el smartphone, etcétera. Esto es una buena fuente de datos. Luego tengo, yo qué sé, mi madre, recuerdo que se compró un anillo que le monitoriza el sueño. Sé que todo tiene, todo hace aguas por muchos lados, todo es imperfecto, etcétera, pero desde el punto de vista de los académicos, de los investigadores clínicos, em, esto os debéis estar frotando las manos, ¿no? Porque esto son potencialmente datos marginal, bueno, si se pueden acceder, porque también sé que hay una parte de business muy importante que se lo está quedando, ¿no? Antes Paco decía el nuevo petróleo y ciertamente ahí está. Pero vamos, que parece que el dique no aguantará mucho más y hay otra gran remesa de datos que va a llegar a vuestras manos, idealmente. Bueno, Paco. son datos que están en manos de empresas privadas. Cuando te venden ese anillo que tu madre utiliza y te lo venden muy, muy barato, Sí, el valor es que estás pagando dos precios. El precio del artilugio físico y estás pagando el precio de que tú Nominal. firmas la letra pequeña de que tus datos acaban siendo almacenados sí. por la empresa que luego va a utilizar para hacer Como modelos. los test genéticos. Como los test genéticos que te cuentan 2 o 3 historietas y te hace gracia, ¿no? Tomándote un café, pero esos datos pasan a ser propietarios. Pero la parte, o sea, la parte que a mí me parece interesante es, ostras, tendríais que poder llegar a esos datos. O sea, a mí como ciudadano me interesa que gente como vosotros lleguéis a esos datos. No me importa si hay un aprovechamiento privado o no, si el negocio me sale bien. Si a mí contar esa historieta o si tengo un 2% de Neandertal, me hace ilusión. Pero quisiera que también llegaran a vosotros. Esa es la parte que me deja ahí colgado. ¿Esto puede pasar o...? Eso, yo, en el estado actual de las Emilio, no. circunstancias, en el estado actual de las cosas, no.
No, de hecho no está pasando, ¿no? Yo creo, Paco lo ha definido perfectamente, ¿qué es lo que estás pagando por un test genético que te cobran nada? 5 euros por darte una información de acerca de si tú puedes comer este alimento, el otro, etcétera. Lo que están teniendo en realidad es un análisis de tu exoma completo para vete tú a saber luego qué. Eso no está llegando, igual que la información que coge Facebook o que coge Instagram y esto, pues se analizará para lo que se analice, yo no sé, obviamente para temas de publicidad. En la agenda oculta, vete tú a saber para qué se utiliza eso, ¿no? Entonces, los datos de todos estos, de los smartphones, de los pasos que caminamos cada uno, etcétera, pues eso está, vete tú a saber dónde. Desde luego no está a disposición de los académicos, creo que no está a disposición de los gobiernos, la inmensa mayoría, y creo que está en manos de una serie de gente que, bueno, que los utilizan, que seguramente tendrán algunas derivadas positivas, no digo que no, pero la acumulación de poder, de información en manos de esas pocas empresas, hombre, la verdad es que el mundo feliz o Gataca, por decirlo de películas, es una opción vamos, que no es, que es plausible. Sí. Tú planteas ahora un escenario en el que me gustaría ver, a ver si puedo rascar un poco desde el otro lado. Por ejemplo, poníais el caso paradigmático de Facebook. Facebook, melón que no quiero abrir sus dilemas éticos, que también debe haber mucha letra pequeña, pero también es cierto que, por ejemplo, hay muchos investigadores, ¿no?, en el campo de humanidades que acceden a las bases de datos de Facebook desde un punto de vista absolutamente académico, ¿no? Para trabajar en esas bases de datos, seguro que están reguladas, que no se puede acceder a todo porque para algo es información propietaria, pero sí que hay un cierto intercambio de datos e ideas, ¿no?, que beneficia mucho. He visto un montón de compañeros académicos bueno, que alucinan con las cosas que pueden plantear, que hace pues 10 años no eran planteables, ¿no?, en cuanto a preguntas que hacer porque tienes esos datos. Yo recuerdo que hace, pues igual era ya 6 años o 5 años o algo así, estaba en Mount Sinai, en Nueva York, y ellos estaban lanzando uno de los primeros estudios cardiovasculares junto con Apple y los primeros Apple Watch que salieron. Sé que son cosas bueno, que van caminando poco a poco y luego seguro que habrá un plan de salud Apple eventualmente. Pero ese tipo de cosas, ¿guardan potencial para vosotros o lo veis muy alejado? Porque a mí como ciudadano, reitero, me encantaría que el Carlos III capitaneara cosas así para que luego estos datos fluyeran libremente a vuestros laboratorios. Lo acabas de decir. Algún día Apple te planteará un plan de salud que tú tienes que pagar, porque gracias a toda esa información que he ido almacenando de esa sensórica del reloj, otro tipo de sensores en la ropa inteligente, en un futuro vamos a tener ropa inteligente con sensórica que van a estar almacenando los datos. Esto cambiará en un futuro en la medida que haya una legislación, y en Europa se está intentando, en la que los datos nuestros puedan llegar a un momento que tengamos derecho a que se puedan hacer públicos utilizados en el ámbito científico. Está muy lejos. Pero hoy los depositarios son empresas que van a querer hacerte modelos de salud en el ámbito médico y que luego te van a vender. Entonces, hoy no vamos a acceder a ello, no podemos acceder. Incluso Facebook, y dejando a un lado, cualquier investigador puede acceder a un trocito minúsculo dentro de sí, inmenso. Imaginamos que hay un inmenso océano de datos. Un investigador coge un cubo de agua del océano y analiza el cubo de agua del océano, pero el resto del océano de datos de Facebook no tiene acceso a ellos. Con lo cual tú puedes hacer, obviamente puedes hacer estudios importantes, interesantes, pero realmente tu capacidad de trabajo con un cubo de agua me da igual, una piscina, la llenas del mar, pero tu capacidad de trabajo con esa piscina de agua es muy lejana al que está en el océano con acceso al océano completo. Salvando la distancia y para que nos entendamos. Entonces, es verdad que nos vamos ahora al ámbito médico. La empresa que está almacenando los datos que cualquier smartwatch o cualquier dispositivo está permitiendo almacenar de millones
y millones de personas que luego lo pueden cruzar con otras bases de datos donde van a conocer tus enfermedades. Es que no es solamente lo que está en el almacenado de tu muñeca, es que luego, como saben quién es el usuario, esto va a estar con acceso a otros datos de otro tipo de esa persona. Y en el momento en que van a combinar bases de datos y van a poder aprender modelos globalmente anonimizados, no es que quieran aprender de ti, si no les interesa Paco Herrera, los datos de Paco Herrera como Paco Herrera, por ejemplo, o de Luis Quevedo como Luis Quevedo. Lo que le interesa es que tengo millones de datos de este tipo que luego los voy a cruzar y voy a poder hacer las famosas preguntas que me van a permitir hacer modelos que yo luego puedo vender como artefactos finales que son útiles para la salud. Hoy esos datos no están en el ámbito de el que podemos analizar, ni los expertos en inteligencia artificial ni los médicos tienen acceso a ello en el hospital, es decir, para nada. No, yo creo que habría que ir perdóname, termino. No, hombre, yo creo que habría que ir a un sistema de declarar como ocurre con otras cuestiones que son relevantes para todo el mundo y que son difíciles de proveer desde una empresa privada, ¿no? Como es la calidad del aire o la seguridad, ¿no? Que los datos tendrían que considerarse un bien público, igual que el aire esté limpio, ¿no? Y esto tendría que garantizarlo los estados. Lo que pasa es que, claro, hoy tenemos una serie de empresas, 4 o 5, bueno, ya se ha dicho antes, las empresas con mayor capitalización bursátil, pues 9 de las 10 primeras pues seguramente tienen presupuestos mayores que la mayoría de los estados del mundo, ¿no? Y eso pues tiene una relevancia, ¿no? Claro, y esto es que es muy complejo, ¿no? El tema del poder de estas grandes corporaciones, ¿no? Un ejemplo que no es que me parezca mal ni bien, ¿no? Pero una de estas empresas ha silenciado al que hasta hace poco ha sido presidente de los Estados Unidos, una de las instituciones más poderosas del mundo, y lo ha hecho. Imagínate tú qué puede hacer con datos o con respecto a otros actores. Yo me imagino que lo que le dé la gana. Yo estoy, no sé, inclinación mía, obsesionado en verle un aspecto más positivo a esto, o al menos os quiero interrogar sobre ello, porque vale, tenemos estos datos que son privados y que ahora mismo están en gestión privada, válgame la redundancia, ¿no? Y desde el punto de vista estamos en Europa, en España, ¿no? Sistemas socializados de salud, en el que de manera solidaria tenemos un pagador único y proveemos el mejor tratamiento, la mejor calidad de cuidado para nuestros conciudadanos. ¿Cómo las herramientas de inteligencia artificial, aprendizaje automático, pueden ayudarnos de repente a optimizar, ¿no? Porque nunca hay dinero para todo. Ahí sí tenemos margen para mejorar. Paco, ¿podemos optimizar el sistema público de salud? Ahí tenemos un margen tremendo. Actualmente, por ejemplo, nosotros estamos, Emilio y yo, en Andalucía. El SAS, el Sistema Andaluz de Salud, tiene una cantidad de datos de calidad impresionante. Y es uno de los sistemas, dado que aquí tenemos regionalizado la salud en las competencias, uno de los sistemas que tiene mayor cantidad de datos. Me consta que ahora mismo se está trabajando en protocolos para permitir que los investigadores puedan acceder a esos datos, con todas las garantías de anonimización, etcétera, etcétera. Estamos hablando del dato masivo, lo que interesa es el volumen nunca y obviamente anonimizado. Si yo quiero trabajar sobre radiografías para analizar una enfermedad, yo lo único que necesito que el equipo médico con el que yo trabaje me tenga etiquetada enfermedad sí o enfermedad no, y si me tiene que etiquetar el recuadro y necesitará de la imagen. Entonces, con todas las garantías de anonimización, actualmente, cuando los investigadores podamos acceder, y creo que va a ser pronto, que en Andalucía se está trabajando en ello y en las demás regiones se está trabajando. Eso nos permitirá, obviamente, en desarrollar en equipos colaborativos entre expertos médicos y expertos de inteligencia artificial. Esto es muy importante. No es el ingeniero de inteligencia artificial solo a ver lo que hace, tiene que estar con el equipo médico, porque quien hace las preguntas y quien plantea la idea, el equipo médico, conjuntamente con el especialista de ella que empieza a trabajar con los datos, van descubriendo conjuntamente un modelo y información y conocimiento útil final. Entonces, creo que hay un gran potencial y que creo que poco a poco vamos a poder acceder a ese potencial. Muy importante, pero estamos hablando del dato médico
clásico y, como decía Emilio, a veces con las lagunas que tiene, pero bueno, que es muy importante. Pero está este otro tipo de datos que es el de estos dispositivos que actualmente todo el mundo puede comprar o llevar y portar. Entonces estamos hablando de dos mundos distintos. El dato médico de la Claro, claro, claro. medicina, tal como la conocemos, y luego estamos hablando del dato que de alguna forma es accesible por esta sensórica. Ojo, sensórica cada vez más potente. Yo tengo un peso en casa que cuesta nada y menos, un peso normal, pero que ya si tú te subes descalzo al peso, tiene un ascensor que te está diciendo cuál es tu porcentaje de masa y cuál tiene la disminución o de masa a lo largo de un tiempo si has perdido peso, por ejemplo. Obviamente no es preciso Ujú, como cualquier estudio médico, pero te está dando una tendencia, pero estamos hablando de unos sensores que cuestan nada y menos porque el peso cuesta 30 euros. Es decir, que empezamos a tener una sensórica. ujú. Bueno, en el fondo, a veces casi te la están regalando. Entendamos lo que he dicho antes, a veces la sensórica se te la regalan porque en el fondo lo que quiere la compañía es, claro, Es otra cosa. ¿qué ocurre? Yo tengo un peso yo Sí, tengo la un peso que información. casi me lo Ujú. regalan. Vale, yo tengo un peso que se me lo regalan, pero yo lo tengo conectado a una app, a una aplicación, que es la que cada vez que yo me peso, le doy al botón y le digo que me capture la información del peso. Entonces yo tengo una aplicación en la que estoy viendo mi evolución de peso y mi constante. Claro, pero yo firmé la letra pequeña cuando instalé la aplicación de que esos datos al final accede la empresa de la app. En el fondo, la empresa de la app, la empresa del peso, que están en el mismo holding de alguna forma, casi te regalan el peso porque quieren que tengas un peso inteligente en tu casa. Te lo ponen a precio, el peso inteligente te lo ponen al mismo precio del no inteligente. Entonces, hombre, puesto a poner para gastarme 30 euros en el peso de toda la vida, me compro el inteligente. Pero ojo, en el inteligente te están regalando toda la sensórica porque ellos están haciendo uso, están almacenando tus datos. Entonces, esa tipología de datos Sí, que sí, todo, bueno, sí, yo sí. es real, tengo el peso inteligente. Yo tuve un tiempo el tema de la pulsera para dormir, pero un momento que me agobiaba. Pues lo primero que hacía por las mañanas es ver cuántas horas había tenido de cada tipo de sueño. Digo, esto es agobiante. Esta noche he dormido media hora menos profundo. Dice, ¿qué me ha pasado? Dice, oye, me quité la pulsera y no volví a utilizar la madre. Digo, esto es un latazo. Si yo me encuentro bien, he dormido. Entonces, es que hay momentos que te obsesionan si tú tienes acceso a los datos. Oye, seamos conscientes. Entonces, Oye, fíjate que tenemos artilugios más gratuitos que sí. sí. Sí, 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 sí. sí, es correcto. Es Sí, un modelo de así, negocio que así está es. muy bien, que probablemente en Europa acabaremos regulándolo y haciendo que los datos sean personales y, por tanto, eventualmente y no en mucho tiempo, yo tendré el derecho de cederos a vosotros dos mis datos para que investiguéis de maneras imperfectas y con rozamiento, pero vamos, creo que al menos se están dando pasos hacia ahí, ¿no? Pero con los datos que ahora tenemos, em, Emilio, podemos limar, podemos optimizar seguramente dos cosas que cuestan mucho dinero a un sistema de salud y máxime si es público, ¿no? Que es, tú antes hablabas de anticipar, ¿no? No del gramo, sino al nanogramo, es decir, anticipar el Eso es. tratamiento en prevención, mejorar en prevención y por tanto gastar menos en tratamiento. Y una cosa que a veces no se comenta tanto, que es no tratar a quien no le hace falta. O sea, optimizar mucho más, afinar Efectivamente. mucho más, ¿no? Y no. Estas son dos cosas, Efectivamente. entiendo que fundamentales, sobre todo para el pago público. Sí, bueno, Pero la medicina de permitidme. precisión. No, 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 perdón, Emilio, después comento. la medicina de precisión tiene esas dos derivadas, ¿no? Una derivada que es tremendamente clínica una derivada clínica que es muy importante para el paciente, que es tratar al que hay que tratar y no tratar al que no hay que tratar, y luego una derivada para el sistema en la forma de coste económico, ¿no? Las dos cosas son muy relevantes, ¿no? Eh, Hombre, tenemos espacio para la mejora claramente, ¿no? En el tema de medicina de precisión, España globalmente se ha quedado un poco retrasada con respecto a otros sitios como nuestros vecinos, los franceses, que tienen un plan de medicina de precisión. Me refiero al cáncer, que es lo que yo tengo un poco más de conocimiento, a lo mejor en otras patologías como son las enfermedades neurodegenerativas o la salud cardiovascular, no lo sabría decir, pero como el cáncer suele ser un marcador, un biomarcador de cómo van en las otras cosas y habitualmente va un poco por delante, entiendo que debe ser parecido, ¿no? Entonces, en cáncer, hombre, tendríamos que ponernos un poco las pilas, ¿no? En Francia hay un sistema, un plan de medicina de precisión del cáncer muy avanzado,
avanzado, ¿no? En muchos puntos de vista, en obtención de generación de datos, manera de almacenar los datos, análisis. En otros países, como en Suecia, también parte de Alemania, y en España estamos bastante retrasados en ese aspecto, ¿no? Que tiene una serie de variantes, yo entiendo que son culturales y otras políticas, porque, por ejemplo, claro, aquí como la sanidad está transferida, pues en realidad cada vez que quieres hacer esto necesitarías hablar con 17 estructuras administrativas, que bueno, ponerlas de acuerdo, pues todo el mundo sabe pues lo complejo que puede llegar a ser en algún momento, ¿no? Entonces, me consta que se ha puesto en marcha un plan de medicina de precisión en cáncer, me refiero, ¿no? En Cataluña, en el País Vasco, en Cantabria, pero en el resto del país, que yo sepa, no hay iniciativas, por ejemplo en Andalucía, que yo conozca no hay, lo mismo se está gestando, ¿no? Pero no tenemos esas iniciativas en el aspecto de medicina de precisión, porque claro, sin ese tipo de iniciativa que es estrictamente política, de tomar una decisión, como la de estudiar, como la de permitir el acceso a Diraya, ¿no? Que es una decisión esencialmente política, pues claro, hasta que eso no se tome y se financia, pues tenemos un problema, ¿no? Entonces yo creo que en España sí que tenemos un espacio para la mejora importante en este aspecto. Paco, querías... Yo quería comentar, bueno, además de lo que comenta Emilio, que es cierto, y hay que avanzar, y aquí tenemos también ese problema de que el acceso a los datos está al final en pequeñas cajas, 17 cajas en España. Yo confío que eso se consiga avanzar y que se consiga un acceso desde el ámbito de investigación para el desarrollo de modelos. Hay otros aspectos. Yo antes, claro, hablando de la medicina de precisión, puede pensarse que he sido como diciendo, bueno, todos estos sensores, aparatos que tenemos, bueno, los que estamos dando datos a otras a empresas, pero no tiene utilidad. En un futuro cercano, sí que es cierto que, por ejemplo, Emilio hablaba, tenemos desarrollado un sistema que a partir del texto de los pacientes somos capaces de determinar quiénes van a ir a urgencia en un mes. En la siguiente etapa se podrá determinar qué variables son las que están influyendo. Llámese el dolor de cabeza, llámese fiebre o llámese la temperatura que te fluctúa o la tensión. Es cierto que en un tiempo futuro cercano podremos tener dispositivos de estos que estamos hablando, que vamos a tener todos en casa, que directamente nos pueden estar midiendo constantes vitales. Y para determinadas enfermedades, aquellas constantes que sean determinantes con una probabilidad alta de que pueda ir, por ejemplo, a acabar en urgencias o recaer en una enfermedad, sí es cierto que podremos tener sistemas inteligentes que te están monitorizando continuamente tus constantes, conectados con el centro médico, el especial médico, y que directamente pueden lanzar una alarma cuando la variación de tus constantes implica que entra en una zona de riesgo. Y yo creo que en un futuro, en esta medicina de precisión, perfectamente el especialista médico, Emilio, en su conjunto de pacientes que tiene y a los que actualmente está viendo en revisiones cada X tiempo, lo que marque el protocolo, en su momento podrá tener un sistema informático que todos los días su equipo va a decir, oye, hemos recibido esta alarma de los pacientes que monitorizamos, estos pacientes hay un rango que es de riesgo, digámoslo, porque es etiquetado, es de riesgo, y en lugar de esperar a que vengan a la cita que le toca dentro de 3 meses, pasado mañana o dentro de un año, se puede programar, oye, vamos a llamar a estos pacientes que está viendo una alarma en sus datos, que venga una cita médica, y entonces vamos a entrar en una cierta medicina de esta preventiva, en la medida que va a poder tener una monitorización inteligente de los pacientes y va a poder llamar y recibir rápidamente a aquellos pacientes que el sistema inteligente te diga que está viendo una variación en sus constantes. Eso hoy en día sería imposible. No se le puede estar pidiendo una analítica de cualquier tipo a un paciente diariamente, ni puede estar el equipo médico personalmente analizando, aunque se pudiera primero los costes y el tiempo. Entonces, sí que con estos dispositivos inteligentes cada vez vamos a tener más capacidad para extraer información de los pacientes y después tener un análisis inteligente en tiempo real.
Obviamente, cuando los datos de estos dispositivos inteligentes se transfieran directamente a ese sistema inteligente que está conectado con el centro de salud, con el equipo médico. Entonces, tenemos que llegar a un momento en el que Em, va a tener dispositivos a servicio de la medicina, obviamente, del médico. Sí, sí, sí. Estamos en los últimos minutos de esta conversación que se ha pasado, la verdad, francamente, muy rápido. Os agradezco la conversación, que está siendo una delicia. No quisiera irme sin haceros un par de preguntas, a ver si caben un par de preguntas. Una es que quería lanzar esta reflexión que hacías, Paco, a Emilio, porque Paco ha dicho varias veces, en un futuro, cuando tengamos, Emilio, ¿y cuándo? Imaginas tú que tendremos esto, que a fin de cuentas eres quien también está viendo pacientes. ¿Cuándo esperas tú razonablemente Lo que, poder lo disponer que, de esa tecnología? em, predecir el futuro estás abonado a la catástrofe siempre, Es porque te horrible, ¿eh? sueles equivocar, ¿no? Es horrible, es horrible. Fíjate si alguien en el mes de diciembre del 19 hubiera tenido que predecir el 20, la que hubiera liado, ¿no? Hombre, yo creo, a ver, quiero ser optimista, ¿no? Quiero ser optimista. Yo creo que esta conversación que estamos teniendo aquí hace 2 años lo hubiéramos planteado en Granada y estaríamos todos allí sentados charlando. Ah, Con la parte buena que tiene eso también, ¿eh? Que no sí, quitémosla. sí. Yo creo que con la disrupción que ha habido ahora mismo, yo diría que en los próximos 10 años podemos tener acceso a una serie de sistemas en este campo que nos permitan digamos, una medicina más preventiva en relación a algunas Sí. cosas, ¿no? No a todo, ¿no? Pero creo que sí, yo Ujú. soy optimista y creo que en los próximos 10 años veremos grandes cambios en este campo. Yo no sé, a lo mejor me he Em, tirado a la eh, piscina, ¿no? no. 10, o sea, En esta obviamente década, no te vamos en esta a, no década, te vamos a llamar pidiendo explicaciones, si no es así. Mira, Eh, pero sí que yo me planteaba, y ya casi a modo de cierre, os pido la última pincelada y te la paso, Paco, es, yo no sé si he comprado el argumento, ingenuamente, pero sí que, de nuevo, habláis con un usuario de tecnología y un tecnófilo en general, ¿no? Eh, en este contexto de la COVID, también he visto, por ejemplo, un impulso bastante importante por fuerza a la telemedicina, a las teleconsultas, se han enviado sensores y se han tenido que hacer seguimiento de pacientes delicados, etcétera, ¿no? Pero como que se ha forzado y, ¿sabéis? Es como cuando permiten tener un niño de 3 padres en Reino Unido porque es una condición muy específica y de repente ya has sentado precedente legal para hacer modificaciones genéticas en línea germinal razonables, ¿no? Pues me da la sensación de que la COVID-19 tal vez nos ha traído algo parecido, ¿no? Y es que ha permitido acelerar procesos que tal vez administrativamente eran complicados, sobre todo de teleconsulta, telemedicina y de aceleración de ensayos clínicos. Tal vez os aprovechéis de... Os pido un tuit, hablando de las empresas que tienen nuestras comunicaciones. ¿Creéis que esto puede ser así en breve? Paco, Emilio decía 10 años. Bájame esa cifra, va. Sí, bueno, dentro de 10 años yo creo que tendremos muchos sistemas inteligentes del día a día, pero es cierto que en los próximos años vamos a tener, esto no es, voy a tenerlos todos, como ha dicho Emilio, para determinadas enfermedades de determinados campos, lo vamos a ir teniendo. Yo creo que va a ser progresivo estos 10 años. Es una realidad que tú has dicho. Hemos asumido que hemos entrado en un mundo digital y toda la sociedad, todos nos hemos conectado con personas de nuestra familia de cualquier edad. Para mí era impensable que me iba a conectar online por una herramienta digital con mi hermana que tiene 70 años y que un día por la tarde vamos a estar hablando online porque no hay forma de Claro. verse. Ya no solo el teléfono, está hablando viéndonos. Entonces, es verdad que se ha acelerado, que asumimos, la sociedad asumimos de forma natural este mundo digital, telemedicina, y entonces esto va a facilitar la llegada de esas herramientas. Es decir, que cuando las dispongamos, ponerlas en marcha, yo creo que la sociedad no hemos acostumbrado, hemos tenido un cambio mental total en este año y nadie se va a extrañar cuando le digamos vamos a poner en marcha esta nueva herramienta. Entonces va a ser muy fácil implantarla. Claro. Y la facilidad de implantación hace que incluso ahora se acelere el desarrollo. Entonces yo estoy convencido que una de las pocas cosas positivas de esta pandemia, esta situación tan catastrófica, es esta aceleración
en la que todos asumimos que el mundo digital está ahí. Y estaba ahí antes de la pandemia, Claro. pero no éramos tan conscientes como ahora que somos usuarios directos de este mundo digital. Vale. Ese es vale. un ejemplo de... Bueno, la digitalización, y me permitiréis, y las vacunas, ¿eh? Y las vacunas, por Dios, Sí. porque ha sido una cosa espectacular de rápida, eficiente, y yo sostengo en esto de la COVID-19, sabiendo la de sufrimiento que ha habido, que estamos en el mejor mundo imaginable, dada la situación en la que nos hemos encontrado. La verdad es que está siendo tremendo y esperemos, sigamos esperando que esto siga progresando y mejorando. Os quiero, porque nos quedamos sin tiempo ya, daros de verdad muchísimas gracias por esta charla tan interesante. Obviamente tendríamos 3 horas con cada uno y en conjunto ya no os cuento para seguir profundizando, y ojalá lo podamos hacer, y ojalá en persona, pandemia mediante, en Granada o donde sea en algún momento. Creo que cuando menos hemos podido tocar, incluso profundizar en algunos aspectos de cómo esta inteligencia artificial, este machine learning, este big data pueden ayudarnos a mejorar no solo la parte académica y de investigación, sino también la atención sanitaria, ¿no? y clínica, en la toma de decisiones, en fin, cómo sí que estamos acercando un futuro en el que la prevención sea más efectiva, tal vez el tratamiento no necesario no se lleve a cabo, etcétera, etcétera. En cualquier caso, son cosas buenas con sus retos éticos que hemos repasado por aquí. Quiero daros las gracias, Emilio, Paco. Se ha aportado la electricidad, solo nos ha dado un susto y luego ha durado el resto de la sesión, así que estoy personalmente muy contento de que no nos haya vuelto a traicionar. De verdad, muchísimas gracias a ambos. Un placer, muchas gracias. Hasta luego.